Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. La verdad es que realmente no venimos nosotros a tener estos privilegios. Y a veces le digo a Leo, mira, yo vamos a llegar, pero no quiero interrumpir secuencias ni nada de lo que ustedes ya tengan planificado. Gracias a Dios por ese tiempo. Gracias a Dios porque de verdad a veces es bueno compartir. Y aquí los miro yo y me recuerdo allá en Casa Bernabé, cuando se van los niños se quedan un montón de lugares vacíos. Entonces yo les digo, mire, vénganse para adelante, porque cuando pase la cámara va a parecer que está lleno, le digo. Sí, hubo un hermano, un siervo muy conocido, que se molestó porque no se llenó el estadio Mateo Flores allá en Guatemala cuando él llegó. No se llenó, entonces se molestó y entonces lo que hicieron fue eso, ¿verdad? Juntar en un área todos así. Y entonces por ahí pasaba la cámara solita nada más, entonces decían, wow, está lleno el estadio. Pero él estaba enojado porque no había logrado llenar el estadio. Pues fíjense que casualmente en mi mente yo he estado pensando y amanecí pensando precisamente en cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Y siempre que nosotros estamos aquí enfrente compartiendo algo, y los que lo hacen no me van a dejar mentir, nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos primero eso. El llamado de atención o la recomendación o la reacción hacia algo que el Señor nos quiera llevar, primero pasa por nosotros. Y nosotros decimos, Señor, yo primero tengo que decirte que así lo quiero hacer y así quiero ser. Y estaba pensando en algo que inclusive el apóstol Pablo enfatizó muchas veces lo enfatizó. Y quiero comenzar diciéndoles que la vida cristiana y la salvación son personalísimas, son muy personales. Extremadamente personal, al punto que nadie puede hacer nada para salvarme o para redimirme, más que lo que ya hizo Jesucristo en la cruz. De ahí yo soy el que tomo las decisiones. Yo soy el que digo, Señor, te quiero seguir. No es ni siquiera mi esposa, que es la persona tal vez que yo tengo más cercana a mí. No son mis hijos ni son mis hermanos, soy yo el que decido. Por tanto, nosotros hablamos siempre del famoso sacerdocio del creyente. Y aquí es donde también a los varones les digo, nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Así dice la palabra. Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Y entonces, como rey, yo gobierno mi casa. Como sacerdote, yo presento a mi familia delante de Dios. Y como profeta, porque también somos profetas, yo presento a Dios delante de mi familia. Pero eso es nada más lo que mi obligación de hacer para instarlos a ellos a que ellos tomen sus propias decisiones. Y me gusta mucho lo que cantamos hoy, y es precisamente lo que tenía yo en mi mente todos estos días, y es cuando dice, tu bondad sigue persiguiéndome. Y fíjense que Dios nos llama
Dios y nosotros acudimos a su llamado y nos arrepentimos y venimos a Él y empezamos un proceso que se llama el proceso de la santificación. Ese es un proceso. Yo no soy santo, ayer era pecador y yo soy santo. No, hoy empecé a ser santo. Y eso es un proceso que me va a llevar toda la vida, ¿verdad? El proceso de la santificación. Entonces, cuando el rey David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué está diciendo? Que estamos siendo condenados a que el bien y la misericordia nos persigan. Y así en los diferentes lugares en la Biblia nos habla de otras cosas que también nos van a perseguir, que van a ir atrás de nosotros, que nos van a ir tratando de enderezar nuestras veredas, nuestros caminos. Porque así dice la palabra, al hombre le corresponde hacer los planes. ¿Pero qué dice? Dios endereza las veredas. Entonces, a lo que los quiero llevar, mis hermanos, y que Pablo insistió mucho, es en que nosotros debemos de ser fieles a nuestro llamado. Y el llamado del Señor es personal. Y aunque Pablo dice, miren, ustedes tienen que honrar a los que los presiden. Voy a leer. En 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12 dice, y con esto, que esta va a ser la base de lo que yo quiero compartir. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Quiénes oramos? Pues los líderes. Pablo estaba diciendo, yo oro por ustedes, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Imagínense ustedes eso. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los líderes? ¿Se lo está diciendo a Anthony? ¿Lo está diciendo a Estuardo? No, a la iglesia. Tomemos nosotros el papel que nos corresponde. Debemos de ser dignos del llamamiento. Y me llama la atención, y con perdón de mi hermana lo voy a mencionar. Tengo aquí un papel donde ella me pidió que oráramos y que cabal en ese momento me puse a pensar yo, nosotros tenemos ese poder para orar. Todos, cada uno. Cuando la Biblia dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Solo Leo, solo yo. No, todos. A lo que los quiero llevar esta mañana, mis hermanos, es al hecho de que nosotros somos no solo responsables delante de Dios de entregarle cuentas de nosotros mismos. No voy a hablar ahora de la mayordomía y de las cuentas que tenemos que entregar, de todas las demás cosas materiales, espirituales y familia y todo que Él nos ha dado. Eso es aparte, aunque sí lo vamos a tener que hacer. Porque, por ejemplo, dice a los pastores, ¿qué dice a los pastores Pablo? Dice, bendigan a sus pastores, oren por ellos, porque ellos, dice, ¿qué es lo que dice? Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Eso ya son otros 20 pesos. Pero así es. Voy a hablar de yo, usted y el Señor. Es muy personal. No estemos esperando. No estemos esperando que alguien nos jale. No estemos esperando que alguien nos empuje. No estemos esperando que alguien nos ayude. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama inmadurez. Y nos hemos acostumbrado en la misma tradición de la iglesia que fue establecida aquí por los anglicanos y por todos estos hombres de Dios que vinieron.
Y en los países latinos, por los españoles y la Iglesia Católica, siempre se nos enseñó de que era el pastor, el sacerdote, el que estaba enfrente y el que tenía la única opción, inclusive hasta de perdonar los pecados. Inclusive tenía la opción de que nosotros pudiéramos llegar a pagarle por adelantado para poder pecar y ya no había ningún problema. Fíjese, pastor no. Fíjense, sacerdote, que quiero pecar. ¿Cuánto me cuesta? Mi indulgencia, así se llamaba, indulgencia. Y se compraban las indulgencias. Y yo pecaba y pagaba por adelantado. Eso fue lo que se nos enseñó, que ellos tenían hasta esa opción y esa potestad. Pero aquí Pablo dice que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. ¿En quiénes? Diga, en mí. En mí, dígalo, en mí. O si no, voltea a ver atrás y dígaselo a Leo o señale a Estuardo, o señale aquí a quien usted crea, o señáleme a mí. Que vos seas digno de tu llamado, conforme a la bondad y toda fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es que es general. Hemos entendido mal la cosa. Él mismo, dice la palabra en Efesios 2, constituyó a los ministerios para que estos guíen a la congregación hacia el varón perfecto, a Cristo. ¿Verdad? Y entonces ahí ya ellos son los responsables de llevarnos. Pero los responsables de ser llevados somos nosotros, ¿verdad? Tenemos que comprender que nuestra relación con el Señor es muy, muy personal. Y quiero que leamos en Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses también, pero hoy vamos a leer el 5:12. Y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Reconozcamos a los líderes que Dios ha llamado y que trabajan, que se preocupan para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Reconozcámoslos. Pero oigamos lo que sigue diciendo. Y os amonestan. O sea, si nos amonestan, es una forma muy suave de decir, y los regañan y los exhortan. Hagámoslo, hagámosles caso. Estamos dependiendo de esa sabiduría que Dios ha puesto sobre los siervos para poder mejorar nosotros, crecer nosotros. Pero dice también Pablo, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora la pregunta vuelve a ser la misma. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? A nosotros. ¿Quién es el que tiene que alentar? Regañar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo. ¿Quién es? Buscamos al líder para que él lo haga. Pero nosotros estamos llamados y capacitados para poderlo hacer. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Entonces, cuando nosotros ya entramos en ese río, en esa corriente de Dios, vamos a ser capacitados de tal forma que yo también tengo en mi poder el hacer las cosas, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos el poder y el hacer las cosas por su buena voluntad. Y entonces dice,
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Nosotros lo vamos a ver. Nosotros. Si aquellos están peleando y no nos quieren hacer caso, pues recurramos a los líderes. Pero mientras tanto nosotros tenemos que ser intermediarios. Eso sí, recuérdense de una cosa. Cuando hay un problema y nosotros somos parte del problema, tenemos derecho a estar ahí. Solo en dos formas tenemos derecho de estar. Si somos parte o si tenemos la solución. ¿Verdad? Entonces, si no tenemos parte y no tenemos la solución, tal vez lo que podemos hacer es, miren, busquen ayuda. Porque si no, se convierte en chisme y nos convertimos en metiches, decimos en Guatemala, no sé cómo dicen aquí, chutes. ¿Verdad? ¿Cómo dicen aquí? Chutes. Chute porque, ¿cómo? Chismosos también lo decimos allá. Pero chutes porque llega la abejita y muy enojadita viene y ¡pum! Nos mete el chutazo. Entonces, a eso se refiere. A veces entramos con todo solo a echar veneno, ¿verdad? Chismosos y habladores. Entonces, solo si somos parte del problema o si tenemos la solución al problema, tenemos derecho a intervenir. De lo contrario, mejor no nos metamos, ¿verdad? Entonces, orémosle al Señor para que seamos siempre parte, seamos siempre la solución a los problemas. Amén. Entonces dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Ay, qué bonito, ¿verdad? Estuardo, estás siempre gozoso, orad sin cesar. Nosotros te vamos a estar viendo cómo estás con gozo. Aquí te vamos a estar observando, porque eso es solo para vos, que sos el anciano aquí en la congregación, solo para vos, o solo para Kenny. Solo para ustedes es que bueno, nosotros los vamos a ver y el domingo los vamos a oír y ustedes nos van a contar cuán gozosos han estado. No, la exhortación es que yo esté gozoso. La exhortación es que yo ore sin cesar, en todo tiempo. Que yo me mantenga en comunión con el Señor. Que mi vida sea un ejemplo de lo que el Señor ha hecho en mí. Que mis acciones hablen de lo que Dios ha obrado en mi vida a través de Jesucristo y a través de ese proceso de santificación que llevo. Que mi vida sea el faro, que sea la guía para que los demás miren dónde hay un puerto seguro. Allá está. Si yo sé que si camino para allá, voy a encontrar puerto seguro. En cambio, aquí estoy en la tormenta, aquí estoy en lo peor, pero allá está la luz que me guía. Y ese soy yo, el referente de lo que se debe de hacer en la vida, soy yo. Pero a veces, como decimos también allá en Guatemala, a veces lo que pasa es que somos de la secreta, ¿verdad? ¿Cómo le dicen aquí a la policía que anda de particular? ¿Verdad? No uniformados. Los detectives o los que cuidan al presidente de la secreta, de la que no se sabe quiénes son. O el FBI, sí. No se sabe, usted los mira y hasta que le enseñan la placa, usted dice, este es del FBI, ¿verdad? Pero por lo demás parece que fueran de los mismos. Y a veces hasta los confunden con los mismos delincuentes a los que tienen que agarrar. Así es, porque no nos distinguimos, porque no nos miran, porque no alumbramos. Miren, la luz es tan perfecta que si usted deja oscuro un cuarto completo, pero hay una cosita encendida, que ahora muchos aparatos tienen una lucecita que se queda encendida, en la noche cuando está todo oscuro, se mira todo el resplandor para arriba que emite esa lucecita pequeña. Y si es intermitente, como la de las computadoras, peor porque está... no, hombre, hay que ir a
a apagar la computadora, a ponerle un trapo encima o lo que sea, porque no me deja dormir. Y a esa, así dice Jesús en Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Continúa diciendo, muchos nos quedamos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¡Ay, qué bien! No, dice, por vuestras buenas obras. Yo creo que sí se los dije alguna vez aquí, nosotros no hemos sido creados en Dios realmente para hacer buenas obras, sino porque el Señor nos llamó y nos salvó, hacemos buenas obras. Las buenas obras no me salvan, pero si yo hago buenas obras estoy dando evidencia de quién es el que está conmigo. Y así dice Efesios, hemos sido creados por Dios para buenas obras. Entonces dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, ¿a quién se lo está diciendo Pablo ahí? Cuando usted va a la palabra, aquí en Tesalonicenses, y lo lee, ¿a quién cree que se lo está diciendo? Esa sería la pregunta más. Si yo voy a Tesalonicenses y leo, ay, y el mismo Dios os santifique. Ah, sí, pues, los líderes. Ah, y todo vuestro ser. Pero dice vuestro ser, mi ser, espíritu y alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Recuerden ustedes aquel texto también que Pablo dice, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Procura con diligencia, diligentemente, con ocuparnos, no preocupar, ocuparnos en presentarnos delante de Dios lo más pronto posible. Así lo traduciría yo. Pero lo que me gusta es lo que sigue, aprobados. ¿Cómo? Aprobados. Recordemos nuestros años de colegio, los que todavía están en la universidad o en el colegio. Cuando recibíamos nuestro certificado que decía, fulano de tal aprobó todos los cursos por lo cual está capacitado para ser promovido al grado inmediato superior. ¡Ah, qué bonito! Gané, decíamos nosotros, gané. ¿Verdad? O decía, por lo cual no está capacitado para ser promovido. Tiene que repetir. Entonces, cuando Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, quiere decir con los cursos ganados. Personalmente, cada uno con sus cursos ganados. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que sabe usar bien la palabra de verdad. Vuelvo y repito, ¿a quién le está diciendo eso el apóstol Pablo cuando ustedes lo leen? Yo debo de procurar presentarme delante de Dios aprobado como obrero que no tengo de qué avergonzarme. Hablaba con Estuardo sobre la universidad.
Si la universidad te capacita plenamente para que ejecutes una labor o un trabajo, inmediatamente al salir estás plenamente capacitado para hacerlo. Si no estás plenamente capacitado para ejecutar ese trabajo, es por dos razones: o no te enseñaron bien o no aprendiste nada, ¿verdad? Como aquel que dijo, ya saqué mi carrera universitaria, pero lo único que había hecho es irle a dar una vuelta corriendo a todo el perímetro de la universidad. Y dijo, ya saqué mi carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, no es así. Debemos de aprender, debemos de analizar. Una de las cosas más importantes en este mundo que estamos viviendo y la situación que estamos viendo en los últimos tiempos, y hoy lo cantamos, me gusta cuando se habla de eso, porque a veces estamos como distraídos en tantas cosas que no nos damos cuenta de la realidad en que estamos viviendo. Y ahora que yo estoy aquí en los Estados Unidos, en California, yo me digo, como para que no, si aquí parece que todo estuviera normal. Le he preguntado a varias personas, ¿y han escuchado ustedes sobre la guerra entre Israel y Hamás? ¿No? ¿Y han escuchado ustedes sobre la guerra entre Rusia y, ¿cómo se llaman estos otros? Ucrania. Sí, pero no estoy de acuerdo con esta guerra. Pues ni modo, ¿quién va a estar de acuerdo? ¿Y han escuchado ustedes de que Corea del Norte? No. A veces estamos tan abstraídos y distraídos con nuestra vida diaria que no nos ponemos a pensar y a analizar lo que está pasando. Y la realidad es que hoy lo que vemos es que, así decía mi hermano, miren, yo estoy leyendo la Biblia y leyendo los periódicos y digo, no hay diferencia ya en lo que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos que fueron profetizados. Estamos viviendo los tiempos duros. Y vienen tiempos duros. Nosotros no podemos garantizar que las cosas van a mejorar. No, es duro y es frustrante pensar eso. Pero yo se los digo allá, cuando comparto. No podemos pensar que las cosas van a mejorar. No seríamos nosotros congruentes o no seríamos nosotros guiados por la palabra si nosotros pensamos que vienen tiempos mejores. No. Perdone si se asusta usted esta mañana por lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Debemos de estar agarrados con el Señor y por eso es que el Señor me lleva a decirles que su vida en el Señor es personal. Si el Señor viene hoy, ¿qué va a pasar? Como decía alguien por ahí, yo me agarro del tobillo del pastor y ahí me voy. No, eso no se puede, eso solo lo decimos. Pero yo quiero llevarlos a la reflexión, mis hermanos, de que oremos sin cesar, de que leamos la palabra, de que analicemos la palabra, de que extraigamos de la palabra las cosas que son de nosotros y no creamos que todas esas cosas fueron escritas para otras personas, fueron escritas para nosotros que ya dimos ese paso de entrar en la salvación del Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados y hemos decidido comenzar un proceso que nos va a llevar a ser o que nos hace ser ya la iglesia militante, la iglesia que está marchando hacia el propósito de Dios en ella, la esposa sin mancha, la esposa sin arruga ni cosa semejante que el Señor está preparándose para sí mismo. Y debemos de estar como aquellas 5 vírgenes sensatas que cuando venía el esposo, ellas estaban listas para recibirlo. Y no como las otras 5 insensatas. Y que nosotros aprendamos a decir
que nosotros aprendamos a decir, yo le pertenezco al Señor, por lo tanto, yo no hago las cosas que yo hacía antes. Hay un canto que cantábamos antes que así decía, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Ya no puedo hacer lo mismo. Esta viña, esa fue una palabra que compartí, esta viña le pertenece a Dios. Esta viña no se vende. Jóvenes, señoritas, ustedes tienen que aprender a decir, esta viña no se vende. ¿Y de dónde viene eso? Ustedes recuerdan, voy a retroceder un poco para el segundo rey de Israel. Cuando el segundo rey de Israel dice que estaba haciendo lo que no debería de estar haciendo, y entonces parado en el balcón de su palacio, vio a una mujer. Y entonces, siguió la cosa, yo no puedo decirles, empezaron a textear o saber qué. Total es que cayó. Pero Betsabé debería de haber tenido la capacidad de decir, esta viña no se vende, tiene dueño. David debería de haber tenido la capacidad de decir, esa viña no se vende, no me pertenece, tiene dueño. ¿Y cuántos problemas nos ahorraríamos si hiciéramos eso? Después viene unos reyes más adelante y la Biblia menciona el rey Acab. Un rey, dice, malo, de mucha sangre, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y saben ustedes quién era la esposa de este rey? ¿No lo saben? Jezabel. Jezabel, la ramera. Era la esposa del rey Acab. Y Jezabel fue la que vio cuando Elías, orando, y a través del poder de Dios, fue consumido todo el holocausto, que había sido empapado en agua, con leña y todo, y lo consumió, lo que no pudieron hacer los profetas de Baal. Y fue la misma mujer que le dijo a Elías, mañana vas a estar muerto por eso que acabas de hacer. Esa misma mujer era la esposa del rey Acab. Y el rey Acab estaba en su palacio viendo y vio un terreno, así dice la Biblia, vio un terreno y dijo, qué terreno más lindo. Yo en ese terreno pudiera sembrar mi huerto y en ese huerto producir la fruta que yo como, las legumbres que yo como, y estaría cerca, sería bonito. Y se fue o mandó a llamar al dueño de la viña, porque era una viña, así dice la Biblia, era una viña, un viñedo, y le dijo, mira, yo te compro tu viña, o mira, si no la quieres vender, yo te doy cualquier cantidad de tierra que tú quieras, y tú me das ese pedacito para mí. Mira, dime lo que quieres, que yo te lo voy a dar. ¿Y qué fue lo que le dijo este hombre? Porque dentro de los judíos estaba la costumbre de que si era una herencia en determinadas formas, esa herencia no era moralmente, no se podía vender. Era como la heredad, como la propiedad, como el recuerdo de la familia. Dijo, no te la puedo vender. Al rey. Y si ustedes siguen leyendo ahí en, no sé si es Samuel, cuenta cómo terminó este hombre. Pero lo que pasa es que él pudo pararse y decir, esta viña no se vende. Y eso es lo que nosotros todos tenemos que tener la capacidad de decir cuando vamos a sucumbir o cuando vamos a caer delante de un pecado. Hablábamos del pecado de David. El pecado de David, por eso él dice, ve si en mí no hay perversidad. Fíjense que yo hace años, tal vez estamos hablando de hace unos 30 años, cuando yo predicando me recuerdo que dije, nadie
se levanta en la mañana y despierta y dice, ¡ay, qué buen día para pecar! Nadie se levanta con eso. Sino que, bueno, lógicamente las cosas vienen conforme se va desarrollando el día. A veces cometemos errores que ya siendo cristianos ya no son los mismos errores que cometía antes. Y Juan dice, hermanos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Pero ya no son los mismos pecados. Pero nadie, ni siquiera, decía yo hace años, ni siquiera el peor de los pecadores se levanta así. Pero ahora hemos visto en Guatemala que sí hay gente que se levanta diciendo, ay, ahorita al primero que encuentre, si quiero ser parte de esta pandilla, la pandilla le pone la condición. Mira, mañana tempranito a las 4 de la mañana salís y al primero que encontrés sentado en una banqueta o parado en una tienda, le ponen, a ese lo tenés que matar, si querés ser miembro. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? Y así es. A veces dicen, mire, y no se sabe ni siquiera por qué lo mataron. Y solo iba para su trabajo, si solo estaba haciendo, si solo iba a comprar tortillas, si solo iba a traer el pan y ahí dejó tiradas todas las cosas. Porque así, a la primera mujer que encontres que vaya con una bolsa caminando, a esa la matas. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces, cuando nosotros aprendemos a saber quién es nuestro ayudador y quién es nuestro guardador, podemos decir, esta viña, esta propiedad no se vende, tiene dueño. Y voy a terminar diciéndoles lo que dice 1 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y dice Efesios 4:1, yo pues prisionero, fíjense dónde está Pablo haciendo recomendaciones, preso. Yo prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. El tema del mensaje es dignos de nuestro llamamiento, dignos de nuestra vocación, dignos de servir a un Dios que nos hace dignos de hacerlo, dignos de vivir una vida en el Señor. Repito, no la vida de los líderes, la vida personal. Y perdonen que lo diga tanto y con tanto énfasis, pero ya no es tiempo que la iglesia piense o crea que no puede hacer nada por sí misma. Yo soy la iglesia. Y todas las promesas que están en la Biblia para la iglesia son para mí. Todo lo que el Señor Jesús enseñó es para mí. Todo lo que los apóstoles enseñaron es para mí. Y que cada uno agarra su propia parte y la aplica y la vive y la santifica y se santifica a sí mismo para poder vivir esa vida delante del Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados otra vez a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántas veces Pablo insiste en eso? Fueron llamados, sean dignos, háganse dignos, humíense delante del Señor, vivan una vida cristiana de victoria, vivan una vida cristiana de madurez que sea capaz de ayudar y de bendecir a otras personas. Y eso es lo que yo quería transmitirles, mis hermanos, esta mañana. Que no es solo el venir a la iglesia el día domingo, el asistir a una reunión de oración el día lunes o el tener algunos grupos de iglesia en el hogar cualquier otro día. Eso es bueno, eso es bueno.
y no lo tenemos que dejar de hacer. Pero lo más importante es cómo está mi vida devocional, mi vida personal, mi iglesia. Miren ustedes qué diferente sería una reunión donde todos hayamos pasado una semana de devoción, de comunión, de lectura, de adoración y de meditación, y venir aquí el domingo todos en ese espíritu. Sería muy diferente. Sería muy diferente, porque todos vendríamos con esa convicción de a qué nos reunimos. Y les digo esto, no quiero que ustedes piensen que estoy tratando de inculparlos a ustedes. Es que se los digo porque allá en casa de Bernabé cuesta, ¿verdad, Leo? Cuesta, levanten la mano y los patojos así va. Alabe al Señor y aquellos viendo la mosca que acaba de pasar. Y la presión de grupo y la presión social los hace pensar, no, yo no lo hago aunque lo quiera hacer porque claro, aquel va a ver y después me va a estar molestando. Entonces insistimos mucho en el hecho de que nosotros reconozcamos qué diferente sería un servicio donde todos hemos estado una semana en perfecta comunión con el Señor y venir aquí ya solo a hablar en lengua, ya solo a adorar al Señor, ya solo a decir tu bondad sigue persiguiéndome, Señor, gracias, y entrar en la presencia del Señor. A eso hemos sido llamados, a una vida cristiana personal. Y quiero terminar orando por esta hermana, Rosa se llama. Rosa Díaz, pues le diagnosticaron una enfermedad terminal y nosotros podemos pensar que Dios puede hacer un milagro en su vida, ¿verdad que sí? Pongámonos de pie. Oh Señor, qué bueno eres, Padre, qué bueno eres. Y tu bondad trasciende, Señor, a los cielos, la tierra, al infinito, Señor. Y a veces no tenemos palabras para expresarte cómo podemos estar agradecidos contigo por esa bondad, por esa misericordia, por esa gracia, por esa salvación, por ese amor tan grande. Ese amor incontable, que es tan alto, es tan profundo, tan ancho, que no lo podemos comprender. Gracias, Señor. Yo quiero que a través de tu Espíritu tú bendigas a cada una de las personas que están aquí esta mañana y las personas que están escuchando, Señor, a través de estos monitores en la televisión, Señor. Bendícelos, Señor, bendícenos. Que nosotros podamos estar conscientes de nuestro llamado. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Por qué nos salvaste? ¿Dónde estuviéramos hoy si eso no hubiera sucedido? ¿Qué estuviera haciendo? ¿Qué fuera de mi vida si tú no me hubieras llamado y no me hubieras amado? Y que yo sea digno de ese llamamiento. Que yo sea digno de poder compartir lo que tú has hecho en mi vida. También te pido, Señor, que tú bendigas a esta hermana, señora Rosa Díaz. En este momento, donde ella está, tal vez hay dolor, congoja, tristeza, sentimientos encontrados, preguntas sin respuesta. Yo te quiero pedir que tú, a través de tu Espíritu, llegues hacia donde ella está y la toques, Señor. Y la sanes, Señor. Sí, Señor, creemos en el poder de tu sangre, Señor, para sanar, para salvar. Y estamos viviendo los tiempos de milagros, Señor. Bendícela, Padre, bendícela. Enséñale en su mente cuál es tu propósito. Y levántala, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor.
Amén, amén. Gracias, mis hermanos, por este privilegio y por aquí nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.